Hola compañeritos, ¿cómo están? Aquí les traemos la resolución de la carpeta de recuperación. Vamos con la experiencia de aprendizaje 4 de primer grado de secundaria Aprendo en casa. Título: Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad. Situación: el Perú tiene una alta diversidad biológica que se refleja en las distintas especies, recursos genéticos y ecosistemas que posee. Por eso somos reconocidos mundialmente como uno de los países megadiversos del planeta. Esta biodiversidad nos provee de recursos naturales muy importantes para la alimentación, la medicina, el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, debido al calentamiento global, la sobreexplotación, destrucción o contaminación, muchas especies se encuentran amenazadas o en riesgo de extinción, afectando a todos, así como a las comunidades que desarrollan responsablemente emprendimientos exitosos a través del uso sostenible de productos naturales tradicionales. Como estudiantes, ¿qué acciones podemos proponer para conservar y promover el cuidado de la biodiversidad? ¿Qué relación hay entre el calentamiento global y pérdida de la biodiversidad? ¿Cuáles serían las causas de la extinción de las diversas especies en el último siglo? ¿Por qué crees que se sobreexplotan los bienes naturales? ¿Cómo informamos de la sobreexplotación de recursos? ¿Cómo esta diversidad nos proporciona bienestar emocional y de qué manera las tecnologías contribuyen a que las especies puedan crecer en zonas diferentes a sus hábitats naturales? A partir de esta situación, tu reto será elaborar un tríptico con recomendaciones, propuestas y reflexiones para conservar nuestra biodiversidad. Propósito de la experiencia: promover la preservación de la biodiversidad tomando conciencia de lo que significa la pérdida de los recursos naturales en el Perú y el mundo a partir de recomendaciones, propuestas y reflexiones plasmadas en un tríptico. Producto: tríptico con recomendaciones, propuestas y reflexiones para conservar nuestra biodiversidad. Evidencias: representación matemática sobre las temperaturas extremas en distintas zonas geográficas del Perú. Conclusiones sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. Tríptico con recomendaciones, propuestas y reflexiones para conservar nuestra biodiversidad. Tenemos este cuadro donde están las actividades de 1 a la 7. Actividad 1. Leemos y realizamos inferencias en un texto sobre la sostenibilidad del ecosistema. Actividad 2. Reconocemos y explicamos las causas del calentamiento global. Actividad 3. Inferimos e interpretamos las consecuencias del calentamiento global en la pérdida de biodiversidad en nuestro país. Actividad 4. Leemos y planificamos la elaboración de un tríptico con recomendaciones para conservar nuestra biodiversidad. Actividad 5. Elaboramos y publicamos un tríptico para reflexionar sobre la fauna y flora de nuestra biodiversidad. Actividad 6. Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad empleando los números enteros. Actividad 7. Escribimos conclusiones sobre la información acerca de la conservación de nuestra biodiversidad. Actividad 1. Leemos y realizamos inferencias en un texto sobre la sostenibilidad del ecosistema. Vamos a leer el siguiente cuento. También vamos a subrayar las ideas principales. Texto: descubre tu nueva misión. Hola, soy Tawa, un chamán de la selva y abuelo de Annie y Kim. Vivo en ese jardín que antes fue parte de un hermoso bosque. En él también vive Meshi, el único árbol que produce semillas y flores de todas las plantas del mundo. Sin embargo, hace poco dejó de producirlas porque nadie las dispersaba. A sus amigos los animales, quienes transportaban sus semillas y polen, se les hace muy difícil llegar a ella, entre los edificios, tráfico, bulla. Y las personas les dan poco valor ya que viven cada vez más desconectadas de la naturaleza. Hoy nuestro mundo está enfermo porque los seres humanos hemos olvidado quererlo y protegerlo. Muchas personas maltratan las plantas y los animales y contaminan el aire, el agua y el suelo que todos necesitamos para vivir. Tampoco enseñamos a las niñas y los niños a querer la naturaleza y valoramos poco a las personas que saben cómo cuidarla, como los indígenas. Pero eso va a cambiar, exclama Annie emocionada,
porque mi hermano Kim y yo nos hemos comprometido con Meshi a ayudar a la naturaleza a dispersar las semillas y polen en todo el mundo. Con tu ayuda y la de todas las niñas y niños crearemos y protegeremos lugares especiales y seguros en nuestros hogares, escuelas y comunidades donde las aves y otros animales puedan transportar semillas y el polen para que las plantas crezcan y la vida vuelva a florecer. Estos lugares especiales y seguros a los que Anya se refiere se llaman Tini, que quiere decir tierra de niños, y de niñas y jóvenes también. Ahí podrán criar la vida logrando que los seres humanos y la naturaleza convivamos en armonía por siempre. Ahí también nos deja las fuentes. A partir de lo leído, te invito a que realices tu propia reflexión del cuento presentado. Los seres humanos hemos olvidado cómo querer y proteger a la naturaleza. Por ello debemos tomar conciencia y cambiar tanto nuestra manera de pensar como de actuar para con la naturaleza, pues debemos pensar en el mundo que dejaremos a las futuras generaciones, porque si seguimos tendrá repercusiones contra nosotros mismos. Este cuento nos invita a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué relación hay entre el título y las imágenes? Que los seres humanos, debido al daño ocasionado hacia el medio ambiente, debemos cambiar y hacer una misión, la cual es tomar conciencia y realizar acciones para mitigar todos estos descalabros. ¿De qué trató el cuento leído? Del desinterés actual que tenemos las personas hacia la naturaleza y cómo esto ha repercutido en nuestra biodiversidad. Por ejemplo, en el cuento nos relata que donde antes había un bosque, ahora solo queda un jardín con un solo árbol llamado Meshi, que producía flores y semillas y que actualmente dejó de producirlas porque nadie las dispersaba. Por ello, los personajes Anya y Kim se comprometen a dispersarlas y crear lugares llamados Tini, que quiere decir tierra de niños, donde podrán criar la vida logrando que los seres humanos y la naturaleza convivan en armonía por siempre. ¿Quién es el personaje principal del cuento? ¿Por qué? El personaje principal es Tawa porque es el que relata. ¿Cuál es la nueva misión que Anya y Kim tienen que cumplir? ¿Cómo podrías ayudarlos? Dispersar las semillas y polen de Meshi por todo el mundo y crear lugares especiales y seguros llamados Tini, que significa tierra de niños, donde podrán criar la vida logrando que seres humanos y naturaleza convivan en armonía. Podemos ayudarlos haciendo lo mismo, cuidando y protegiendo las plantas y animales y sobre todo respetando su ciclo natural de vida. ¿Para qué nos sirvió la lectura de este cuento? Para reflexionar y tomar conciencia sobre nuestra biodiversidad y medio ambiente. ¿Cómo podemos utilizar estos aprendizajes en nuestra vida diaria? Exponiéndolos a nuestros familiares, amigos, compañeros, vecinos, etc., para que también tomen conciencia y acción sobre esto. Nos informamos. Perú, país maravilloso por su gran variedad de ecosistemas. El Perú posee una gran variedad de climas, pisos ecológicos, zonas de producción y ecosistemas productivos. Se reconocen 11 ecorregiones: el mar frío, el mar tropical, el desierto costero, el bosque seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico, la serranía esteparia, la puna, el páramo, los bosques de lluvias de la altura, selva alta, el bosque tropical amazónico, selva baja y la sabana de palmeras. ¿Qué es un ecosistema? Es un complejo dinámico que incluye tanto componentes vivos como no vivos. Los organismos interactúan entre sí y con el medio que los rodea. Los fenómenos naturales, sequías, inundaciones, etc., disminuyen la complejidad del ecosistema desequilibrándolo. Sin embargo, las acciones humanas son mucho más dañinas: contaminación, deforestación, extinción de especies, uso de sustancias radioactivas en altas concentraciones, etc., haciéndolo inestable y vulnerable. ¿Qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. La sostenibilidad de los ecosistemas. Los ecosistemas son naturalmente sostenibles, ya que reciclan todos sus elementos de modo que se libran de los desechos y reponen los nutrientes, formando parte de un ciclo de vida coherente. El tamaño y las conductas de las poblaciones de consumidores, tanto animales como humanos, deben permitir la regeneración de los alimentos consumidos. Si una población crece o tiene conductas depredadoras, agota los recursos y muere. Es lo que está pasando en el mundo. Trabajamos en familia.
Utiliza un cuadro de doble entrada para que registres con tu familia las acciones negativas y positivas que se presentan en el cuento con respecto al trato a la naturaleza. Acciones positivas: dispersar las semillas y polen. Crear lugares especiales y seguros para que aves y animales puedan transportar las semillas y el polen. Acciones negativas: maltrato a plantas y animales. Contaminación del aire, agua y suelo. No enseñar a los niños a querer la naturaleza. No valoramos a las personas a que saben cuidar la naturaleza. Actividad 2. Reconocemos y explicamos las causas del calentamiento global. 1000 palabras en una sola imagen. ¿Qué opinión tienes de la imagen presentada? En la imagen se ven dos polos opuestos. Mientras que una parte se ve en buenas condiciones debido a un desarrollo sostenible, la otra parte se ve un caos debido al uso de combustibles fósiles, contaminación y mal manejo de los residuos tanto sólidos como químicos. Refuerza tus aprendizajes y presenta tus propuestas de mejora. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global es un aumento gradual de la temperatura de la Tierra y representa una de las mayores amenazas que en la actualidad se ciernen sobre la vida humana y la del resto de los seres que habitan en el planeta. Además de los fenómenos naturales, el calentamiento global se produce por la acción del hombre. Las causas del calentamiento global. Las causas del calentamiento global que dependen del hombre son las que te presentamos a continuación. Léelas y plantea una propuesta de mejora por cada una de ellas. La emisión de gases de efecto invernadero. La emisión de dióxido de carbono se produce como consecuencia de la quema de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. Propuesta de mejora: utilizar más el transporte público o vehículos no motorizados como bicicletas, evitar comprar productos envasados en plástico, reutilizar y reciclar envases. El aumento de la deforestación. Los árboles son capaces de transformar el dióxido de carbono en oxígeno y a medida que desaparecen los árboles debido a los incendios provocados o a la tala indiscriminada, desaparece una de las formas de eliminar el CO2. Propuesta de mejora: reducir el uso del papel, reciclar y comprar productos reciclados y plantar árboles. La utilización de fertilizantes en la agricultura. Los fertilizantes que se utilizan en la agricultura liberan en la atmósfera óxido de nitrógeno, que es otro gas de efecto invernadero. Propuesta de mejora: utilizar fertilizantes ecológicos naturales como el compost, el humus de lombriz, ceniza, entre otros. La descomposición de desechos sólidos. La basura que tiramos también tiene un efecto negativo, ya que se descompone liberando gases que contaminan la atmósfera y fomentan el aumento de la temperatura. Propuesta de mejora: seleccionar los desechos sólidos por tipo para luego reciclarlos o reusarlos de acuerdo a su composición y al tratamiento que se le den. Debemos tener en cuenta que debemos botar la basura donde es debido y de acuerdo a su tipo. Por otra parte, debemos tratar de evitar comprar productos envasados, utilizar bolsas reutilizables y consumir lo necesario. Actividad 3. Inferimos e interpretamos las consecuencias del calentamiento global en la pérdida de biodiversidad en nuestro país. Empezamos con una lectura sobre el cambio climático. El Perú muestra una gran vulnerabilidad ante variaciones climáticas drásticas, siendo evidencia de ello las pérdidas económicas que implicaron fenómenos como el Niño. Así, bajo un escenario pasivo, los efectos del cambio climático podrían ser incluso superiores, ya que se potenciarían al involucrarse otros mecanismos que afectan negativamente el crecimiento, como la pérdida de disponibilidad de recursos hídricos para consumo humano y generación energética, debido al retroceso glaciar, la pérdida de productividad primaria, agrícola y pesquera, producto del aumento de la temperatura del mar, la pérdida de biodiversidad y efectos sobre la salud humana. El Perú es altamente vulnerable al cambio climático no solo por factores estructurales, como la pobreza e inequidad, sino por los impactos esperados en ecosistemas de importancia global como la Amazonía y los glaciares. Presenta 7 de las 9 características relacionadas a países cuyas necesidades y preocupaciones deben ser atendidas según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Además, está incluido entre los 10 países más vulnerables del mundo al cambio climático según el Tyndall Center. Complementamos nuestra lectura. Visualiza el video motivador de 1 minuto de duración La Tierra se calienta, el cual te llevará a conocer más sobre el problema del calentamiento global. Aquí nos deja el enlace. ¿A qué reflexión te llevan la lectura y el video? Que desde ahora debemos tomar conciencia
sobre el cambio climático que nos está afectando a todos y poner en marcha acciones para mitigarlo. Responde. 1. ¿Qué te sugiere la expresión cambio climático? Me da a entender de una alteración de las condiciones atmosféricas en las que vivimos y que influye en nosotros. 2. ¿Por qué piensas que hay tanta preocupación por este tema? Porque afecta a todos los seres vivos. Puede ocasionar desastres, cambios en el equilibrio ecológico, problemas de salud, etc. 3. ¿Qué queremos saber sobre el cambio climático? El impacto perjudicial que tiene y cómo mitigarlo. Reforzamos nuestros aprendizajes. Consecuencias del calentamiento global. Algunas de las consecuencias más evidentes del calentamiento global son la sequía y la desertificación, el deshielo en los polos y los glaciares, el aumento del nivel de las aguas oceánicas, el cambio en los patrones de precipitaciones, entre otras. Todo esto trae consigo cambios significativos en las formas de vida del planeta, como la disminución de la biodiversidad, producto de la extinción de especies animales o vegetales, o la pérdida de capacidad de producción agrícola del ser humano, lo cual pondría en riesgo la seguridad alimentaria de la población, entre otras cosas. ¿Cómo se puede reducir el calentamiento global? Tenemos en nuestras manos la posibilidad de luchar contra el calentamiento global, frenar el aumento de la temperatura de la Tierra y podemos contribuir a ello con acciones diarias. Elabora un listado de acciones para cambiar hábitos que dañen el ambiente y escribe un argumento sobre dicha acción para mejorar el cuidado del planeta. Acciones: dejar el automóvil en casa. Argumento: evita utilizar tu auto. Si vas a un lugar cercano, puedes ir caminando. Apuesta por el transporte público para moverte. Ahorra energía eléctrica. Argumento: ahorrar equivale a disminuir el consumo de combustibles en la generación de electricidad, evitando también la emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera. Reciclar los residuos que generamos en casa. Reduce la contaminación, ya que usamos menos materias primas y preservamos el medio ambiente. Reforestar. La reforestación es la forma más sencilla de mejorar la calidad del aire que respiramos. Las plantas absorben el dióxido de carbono del aire, ayudan en la precipitación y reducen la temperatura de la superficie. Si perdemos rápidamente la vegetación, la temperatura promedio seguirá aumentando. Un dato más. ¿Qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el Sol emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con la mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad humana. Completamos nuestra actividad. Argumenta tus propuestas de solución teniendo como premisas la lectura, el video y las informaciones anexas en las actividades 2 y 3. Estas serán tu soporte. A continuación, identifica problemas que dañan el ambiente, sus causas y argumenta cómo mejorarías esta situación a partir de una propuesta de solución. Problema: el efecto invernadero. Causa la emisión de gases como el dióxido de carbono y el metano. La propuesta: para mitigar los daños producidos por el efecto invernadero, debemos de reducir el consumo de combustible, lo que reducirá la emisión de gases dañinos para la atmósfera. El aumento de la deforestación. Causas: la tala y quema indiscriminada de árboles. Propuesta: para cambiar esto debemos reforestar. Ya las plantas absorben el dióxido de carbono del aire y por ende reduce la temperatura del ambiente. Suelos ácidos e infertilidad de los suelos. Utilización de fertilizantes químicos y pesticidas. Propuesta: utilizar fertilizantes naturales como el compost, humus, cenizas, entre otros, porque no son perjudiciales para los suelos, además que los mejoran. Descomposición de desechos sólidos. La basura que tiramos y que no le damos su debido tratamiento. Clasificar los residuos por tipo para su posterior tratamiento, ya sea para reciclar, reutilizar, compostaje, etc., así para evitar la acumulación y no generar daños en el medio ambiente. Actividad 4. Leemos y planificamos la elaboración de un tríptico con recomendaciones para conservar nuestra biodiversidad. En esta actividad recordarás y reflexionarás en torno a los trípticos que conoces y a partir de la información que te ofrecemos, opinarás sobre su contenido, su organización textual y el propósito de este tipo de texto. Ello te permitirá familiarizarte con el tipo de texto que elaborarás como producto final. Promovemos la recuperación de tus saberes previos. Lee la pregunta que se plantea a continuación y marca verdadero o falso de acuerdo a tus saberes previos.
Es un medio de comunicación conformado por textos pequeños e imágenes, verdadero. Está compuesto por varias secciones y divisiones, verdadero. Tiene la finalidad de informar, vender, promocionar, entre otros, verdadero. Se puede dividir y doblar en 3 partes en ambas caras de la página, verdadero. Se utiliza aún en la vida cotidiana, verdadero. Piensa en los trípticos que conoces y luego responde. ¿Qué predomina en los trípticos? Imágenes y texto que guardan relación con lo que se desea informar en el tríptico. ¿Por qué existe relación entre las imágenes y los textos? Porque aportan para la comprensión del mensaje. ¿Para qué usan los trípticos? Para brindar información sintetizada que una persona u organización quiere conocer. Nos informamos. ¿Qué es un tríptico? Es el documento folleto de forma impresa dividido en 3 secciones o paneles por ambas caras que se utiliza para brindar alguna información sintetizada que una persona u organización quiere dar a conocer. Partes de un tríptico: portada, introducción y desarrollo de la información, conclusión y contacto. Y esta es su respectiva estructura. Está doblado en 3, exterior y el interior. En ambos, tanto como el exterior e interior, podemos colocar contenido. Planificamos nuestro tríptico. ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir un texto instructivo, recomendaciones. ¿Para qué voy a escribir? Para concientizar a la población que tome medidas para salvaguardar nuestra biodiversidad. ¿Quiénes leerán el texto? Toda esta información está dirigida al público general, ya sean niños, jóvenes, adultos, etc. ¿Sobre qué escribiré? Sobre la conservación de la biodiversidad. ¿Qué necesito? Papel A4, imágenes y información. Tríptico. Organizamos la información. Tema: conservamos nuestra biodiversidad. Primera cartilla: portada con el título. Segunda cartilla: imágenes de nuestra flora y fauna en peligro de extinción. Tercera cartilla: información sobre la importancia de cuidar nuestra biodiversidad en el Perú. Cuarta cartilla: recomendaciones. Quinta cartilla: información de quiénes somos. Sexta cartilla: información acerca de biodiversidad en riesgo. Luego de esto podemos ya empezar a elaborar la primera versión del texto. Actividad 5. Elaboramos y publicamos un tríptico para reflexionar sobre la fauna y flora de nuestra biodiversidad. Vamos a diseñar y elaborar el tríptico donde se expongan las recomendaciones, propuestas y reflexiones para conservar nuestra biodiversidad. Vamos a organizarlas de forma coherente, cohesionada, adecuada al público lector y escribiremos. Aquí está el tríptico. Especies en peligro de extinción. Cóndor andino, purú, puya raimondi. Porque nuestra biodiversidad es importante para el desarrollo sostenible de nuestro país. Recomendaciones para conservar nuestra biodiversidad. La biodiversidad del Perú, parte esencial del capital natural nacional, ha sido históricamente la base y sustento de nuestro desarrollo. Los recursos marinos y la flora y fauna terrestre han permitido el surgimiento de importantes y variadas manifestaciones culturales en el Perú y el mundo. Nuestra biodiversidad es una de las más ricas del mundo, lo que nos convierte en uno de los 4 países más megadiversos del planeta, pero su real importancia radica en los recursos que nos brinda, que tienen un gran potencial para contribuir con el desarrollo nacional, especialmente con las poblaciones menos favorecidas en el ámbito rural, siempre y cuando se usen sosteniblemente y se impulse su transformación y valor agregado con una visión de inclusión y equidad. Actualmente, constituye un importante activo que representa gran parte de los ingresos económicos y de exportación de nuestro país. ¿Quiénes somos? Estudiantes de secundaria que queremos informar al público en general que nuestra biodiversidad está en riesgo, ya que muchas especies de animales y plantas están en peligro de extinción, así como otras que ya se extinguieron. Por ello, nuestro principal objetivo es concientizar a la población y a través de recomendaciones proporcionadas en este tríptico poder salvaguardar nuestra flora y fauna, ya que la diversidad en el Perú es parte esencial del capital natural nacional y un activo que representa gran parte de los ingresos económicos y de exportación de nuestro país. Biodiversidad en riesgo. Aquí también está la portada. Después de esta actividad evaluamos la primera versión. ¿Mi tríptico tiene un título llamativo? Sí. ¿Mencioné información relevante? Sí. ¿Utilizó los recursos ortográficos y gramaticales donde corresponde? Sí. ¿Seleccioné fotografías o incluí dibujos representativos que guardan relación con la información del tema? Sí. ¿Utilizó un lenguaje claro de redactar la información? Sí. En este espacio trabajamos con la familia. Debemos pedir a nuestra familia si debemos modificar o mejorar algo en nuestro trabajo.
Vamos a reforzar los aprendizajes además. Tipos de tríptico. Tríptico publicitario. Este tipo de tríptico tiene como objetivo convencer al lector de comprar o seguir comprando un producto o servicio. Tríptico informativo. En este caso se busca informar sobre algún tema a los lectores. Para terminar nuestra actividad, evalúa tu tríptico y escribe tus conclusiones. Criterios, lo tuve en cuenta, puedo mejorarlo. El tríptico tiene un título que atrae al lector y precisa el tema que se aborda. Sí. La información está agrupada en subtítulos. Sí. Sobre los elementos gráficos. Las imágenes utilizadas aportan a la comprensión del mensaje. Sí. Podría añadir más imágenes relacionadas al tema. El diseño del tríptico es atractivo. Sí. Podría ponerle un fondo de color. Las imágenes tienen relación con el texto. Sí. Sobre la información. ¿Se utilizó información desarrollada en las actividades? Sí. Podría añadir más información de internet. ¿Las ideas que se desarrollan en el texto son relacionadas con lo planificado? Sí. ¿El tríptico logra transmitir información relevante? Sí. ¿El lenguaje empleado está de acuerdo con el destinatario? Sí. Comentario final. El tríptico informativo nos ayuda a sintetizar la información y gracias a su diseño combinado de imágenes con texto atrae más público y hacerlo más comprensible. Actividad 6. Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad empleando los números enteros. Temperaturas extremas en el Perú. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados centígrados y 24 grados centígrados. En nuestro país el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y en otras es cálido. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, CENAMI, ha precisado que este año la temperatura del ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados. La exposición al frío provoca congelamiento e hipotermia. Por otro lado, el calor es causante de deshidratación y agotamiento. Según el texto leído, responde a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuántos grados Celsius de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? Temperatura de Puno menos 6 grados. Piura 37 grados. Aplicamos aquí una diferencia o resta. 37 grados menos 6 grados. Pero, ¿por qué lo sumamos? Porque se vuelve positivo, porque menos por menos da más. Estamos dando uso a los números enteros. Respuesta, hay 43 grados Celsius de diferencia. 2. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura? Temperatura máxima recomendada por la OMS es 24 grados. Temperatura máxima de Piura es 37. Aplicamos la resta o diferencia y obtenemos que hay 13 grados Celsius de diferencia. 3. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima de Puno? Temperatura mínima recomendada por la OMS, 18 grados centígrados. Temperatura mínima de Puno, menos 6 grados centígrados. Aplicamos la resta, ya sabemos las reglas de los números enteros y obtenemos que hay 24 grados Celsius de diferencia. Recuerda que vamos a utilizar las fases de la resolución de problemas propuestas por el matemático húngaro George Polya. Comprender, diseñar un plan, ejecutar el plan y reflexionar sobre los resultados. Criterios. Establecer relaciones entre datos y valores desconocidos. Sí. Expresé con diversas representaciones el significado del signo positivo y negativo de un número entero para interpretar una situación según su contexto. Sí. Expresé con diversas representaciones y lenguaje numérico la comprensión sobre las propiedades de las operaciones con números enteros. Sí. Seleccioné estrategias y procedimientos para efectuar las operaciones con números enteros. Sí. Justifiqué con ejemplos las propiedades y operaciones con números enteros. Sí. Actividad 7. Escribimos conclusiones sobre la información obtenida acerca de la conservación de nuestra biodiversidad. Vamos a recorrer la información brindada, a analizar y formular conclusiones o recomendaciones con nuestros conocimientos. Plantear desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de la comunidad, lo cual fortalecerá los aprendizajes. Un dato que contribuye a estas conclusiones es: la biodiversidad o diversidad biológica es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el que viven y la relación que guardan con otras especies. Por ello, la biodiversidad está compuesta por todos los animales, todas las plantas y todos los organismos, así como todos los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, y todas las relaciones que establecen entre sí. Vamos a dar la opinión en referencia a los siguientes temas: ecosistemas,
sostenibilidad y así. Ecosistemas. Es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Sostenibilidad. La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprender la capacidad de las futuras generaciones. Sostenibilidad de los ecosistemas. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Calentamiento global. Es el aumento de la temperatura de la Tierra causado por la emisión de gases de efecto invernadero expedidos por la actividad humana. Cambio climático. Es la variación global del clima de la Tierra, se debe a causas naturales y la acción del hombre. Efecto invernadero. Es un fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida, potenciando por el hombre con consecuencias desastrosas. Flora y fauna de nuestra biodiversidad. La flora y fauna son el recurso biótico que sustenta un ecosistema. La flora agrupa todo lo que comprende el reino vegetal, mientras que la fauna se refiere a todo aquello que involucra al reino animal. Cumpliendo nuestro propósito. Finalmente, con los argumentos que se construyendo, escribe a continuación tus conclusiones sobre lo aprendido. Hemos alterado el equilibrio ecológico en nuestro planeta por nuestro mal accionar, malas costumbres y desinterés que tenemos hacia la naturaleza. Hacemos un uso indiscriminado de los recursos. Contaminamos el suelo, agua y aire. Consumimos más de lo necesario y sobre todo no tomamos conciencia de qué tan importante es el medio ambiente. Pero eso tiene que cambiar ahora mismo, ya que muchas especies animales, plantas, ecosistemas e incluso nosotros mismos estamos en un estado de emergencia, ya que el cambio climático, el calentamiento global y la contaminación nos afecta directamente a nuestra salud, economía y sociedad. Debemos informar y enseñar a las personas que tengan desconocimiento la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, ya que es nuestro hogar y lo será también de las futuras generaciones. No solo tenemos que tomar conciencia, sino acción. Debemos adquirir nuevos hábitos para cuidar nuestro medio ambiente, como reducir el uso de vehículos motorizados, ahorrar energía, reciclar y reutilizar los desechos sólidos, ahorrar agua, plantar árboles, etc. Tenemos que hacer uso sostenible de los recursos naturales de tal manera que podamos seguir disfrutándolo y aprovechándolo en el futuro. Evalúa los resultados. Para finalizar, veamos cómo nos fue con las actividades de hoy. Leí de forma fluida respetando los signos de puntuación. Sí. Evalúo y uso conocimientos para desarrollar las actividades. Sí. Comprendí las imágenes y lecturas de las actividades. Sí. Puedo mejorar siendo más analítico con lo que estoy leyendo. ¿Obtengo información de los datos presentados para planificar la elaboración de un tríptico? Sí. Necesito sintetizar mejor la información. ¿Tomé en cuenta las premisas de cada actividad para desarrollarlas? Sí. ¿Uso diversas estrategias para poder resolver las situaciones presentadas? Sí. ¿Empleo materiales o recursos para modelar áreas y perímetros? Sí. ¿Planteo afirmaciones y conclusiones sobre la información obtenida? Sí. ¿Reconocí la importancia del cuidado de nuestra biodiversidad? Sí. ¿Comunico y sustento mis conclusiones? Sí. ¿Organizo mis ideas e involucro a mi familia para elaborar un tríptico? Sí. ¿Hice uso adecuado de recursos o materiales en mi entorno? Sí. Muchas gracias por ver este video, esperamos que te haya servido de algo. Estaremos subiendo más videos de la carpeta de recuperación. Bye.